La cultura y la sociedad son dos conceptos esenciales para comprender la complejidad de la condición humana y la riqueza de la diversidad cultural. La cultura es la herencia de una sociedad que se transmite de generación en generación y es lo que nos define como humanos. La cultura es una construcción social que comprende los valores, normas, creencias, costumbres y bienes materiales que comparten los miembros de una sociedad. Es a través de la cultura que los seres humanos se organizan, interactúan y cooperan. La sociedad, por su parte, es el sistema de relaciones que conecta a los individuos que comparten una cultura común y que permite la cohesión social. Se plantean preguntas cruciales sobre los que distinguen a los seres humanos de los animales y la precedencia de las características típicamente humanas. Se afirma que la cultura y la naturaleza están íntimamente relacionadas y que la diversidad cultural es una de las características más valiosas de la humanidad. Sociabilidad en humanos y animales. La sociabilidad es común en humanos y animales, pero los humanos la han refinado y elaborado más. La sociedad humana reproduce características comunes a otras sociedades animales, como la población, especialización y solidaridad. La cultura como diferenciador humano. La cultura es lo que distingue a los humanos de los animales. Además, es un sistema de signos, creencias, valores, normas e instrumentos materiales creados por el hombre y tiene capacidad de crear signos acordados entre los seres humanos. La sociobiología e instintos. Los sociobiólogos afirman que el comportamiento humano está influenciado por instintos genéticamente determinados similares a los de las especies animales. Algunos ejemplos de comportamientos instintivos son el altruismo, la desconfianza, el gusto por la política y la creencia en Dios. Instinto, acto reflejo y necesidades básicas. Hay que diferenciar entre instinto técnico, que son comportamientos determinados genéticamente, y acto reflejo, que son reacciones básicas. Los humanos tienen necesidades básicas, pero la forma de satisfacerlas varía según la cultura. Asimismo, pueden controlar sus necesidades biológicas de forma única. El papel de la cultura e instinto. La cultura para los humanos es similar al instinto en la adaptación al entorno. Se aprende y se transmite de generación en generación, mientras que el instinto es innato. Es diversa y exógena, mientras que el instinto es común a todas las especies. Para empezar, existen diversas interpretaciones y aplicaciones en la sociedad. Se discute como sinónimo de civilización y persona educada como su relación con la cultura popular y las subculturas. Se diferencia entre cultura como proceso de aprendizaje y como resultado acumulado transmitido a través de las generaciones. Desde una perspectiva amplia y global, su inicio fue junto a la definición de Taylor en 1871, que comprende la cultura como un conjunto complejo que abarca conocimientos, creencias, arte, derecho, costumbres y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad. Posteriormente se presentan otras definiciones que construyen una colectividad particular y distinta. Se destaca que la cultura impregna toda la vida humana, transformando elementos de la naturaleza y de la vida social en significados y símbolos. Goethe entiende la cultura como un sistema ordenado de significados y símbolos a través del cual los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y relacionan sus juicios. Para entender mejor la cultura se distinguen algunos componentes que pueden ser materiales y otros no materiales. Por ejemplo, los materiales hacen más bien referencia a los objetos creados por la sociedad, mientras que los no materiales comprenden los valores, creencias, formas de conducta y el lenguaje como vehículo de comunicación. Bueno, pues a continuación vamos a hablar sobre los elementos fundamentales de la cultura. Los valores son piezas fundamentales que mantienen la cohesión social y además permiten comprender el funcionamiento de una sociedad. Se definen los valores como modelos culturalmente definidos que guían las evaluaciones de lo que es deseable, bueno o bello en una sociedad. Se destaca además su importancia como criterios de valoración que dan sentido a la cultura y la sociedad en su conjunto, siendo compartidos y tomados en serio por los individuos y la colectividad. Los valores se consideran serios debido a su capacidad para generar emociones profundas y para motivar sacrificios personales, incluso hasta la muerte. A continuación vamos a hablar sobre los rasgos y las funciones de los valores en la sociedad. Sobre los rasgos de los valores tenemos en primer lugar que los valores son idealizados, representando cualidades a las que se aspira. Segundo, orientan e inspiran tanto juicios como conductas sociales.
En tercer lugar, son relativos, variando en el tiempo y entre diferentes sociedades. En cuarto lugar, contienen una carga emocional, lo que explica la intensidad con la que se defienden o atacan. Y por último lugar, se expresan en un orden jerárquico, reflejando la importancia que les otorga las colectividades. Entonces, ahora vamos a nombrar las funciones de estos valores. Primeramente, contribuyen a la coherencia de las normas y modelos de la sociedad, aunque esta coherencia puede ser relativa y confrontada en sociedades pluralistas y democráticas. En segundo lugar, tenemos que ayudan a la unidad psíquica de las personas al integrar la percepción de sí mismas y del mundo que les rodea. Y ya por último lugar, para terminar, la colaboración en la integración social al generar consenso y solidaridad entre los miembros de la sociedad, aunque esta integración puede variar en intensidad y dar lugar a conflictos o diversidad social. Los conocimientos son informaciones sobre hechos, procedimientos, etc., que varían culturalmente entre sociedades. En las modernas tienen un enfoque práctico y técnico, siendo considerados poder, especialmente en medios de poder económico, político y cultural. Por otro lado, tenemos las creencias. Las creencias son enunciados considerados verdaderos por individuos y comprenden nociones compartidas sobre la realidad y el comportamiento humano. Se dividen en existenciales y evaluativas. Independientemente de su tipo, tienen componentes cognitivos, afectivos y comportamentales y ejercen influencia en las sociedades con efectos que varían según el nivel de secularización. Las normas regulan la conducta social y pueden ser proscriptivas, es decir, que prohíben, o prescriptivas, que indican lo que se debe hacer. Pueden ser explícitas o implícitas y varían en importancia y libertad para violarlas. Se dividen en morales, sociales y jurídicas y pueden ser situacionales. En segundo lugar, tenemos las costumbres. Las costumbres son formas habituales de comportamiento que regulan la interacción rutinaria. Incluyen normas de etiqueta, cortesía, diferenciando entre conducta adecuada e inadecuada. Por otro lado, tenemos tradiciones. Las tradiciones son costumbres consideradas importantes para el bienestar del grupo. Transmiten ideas sobre lo bueno y lo malo. Son emocionalmente significativas, autoperpetuantes y revelan el alma colectiva de los pueblos. Por último, tenemos las leyes. Las leyes son normas que se incorporan al sistema legal de la sociedad para reforzar tradiciones. El lenguaje es un sistema verbal y escrito de símbolos con reglas de enlace que transmiten significados complejos y que es fundamental para la reproducción cultural y la transmisión intergeneracional. Solo los seres humanos pueden reflexionar sobre sí mismos y su entorno gracias al lenguaje, lo que les permite configurar la realidad y experimentar el mundo de diferentes maneras. Edward Sapir sostiene que el lenguaje influye en cómo percibimos el mundo, ya que diferentes idiomas nos proporcionan diferentes perspectivas. El lenguaje tiene el poder de construir la realidad al definir y nombrar cosas, y los medios de comunicación pueden moldear nuestra percepción de los eventos a través de su uso del lenguaje. Es crucial entender la estructura del lenguaje y cómo se utiliza en diferentes contextos sociales para comprender su influencia en la acción significativa y la interacción social. Bueno, ahora pasamos a hablar de los conceptos de integración cultural y diversidad cultural. Comenzamos con que la integración cultural se refiere al grado en que las partes de una cultura forman un patrón consistente e interrelacionado. Las culturas altamente integradas tienen pocas contradicciones, pero también son más vulnerables y pueden necesitar protección para sobrevivir. En contraste, las sociedades modernas son menos integradas, debido a la gran diversidad racial y étnica, lo que conlleva contradicciones internas que provoca elementos conflictivos. Este elemento se ve acentuado por la migración, llevando a la emergencia de sociedades multiculturales, donde existen diversas lenguas, estilos de vida y culturas. En cuanto a la diversidad cultural, podemos destacar que la diversidad cultural humana es asombrosa, con valores y normas de comportamiento que varían significativamente entre diferentes culturas, a menudo contrastando con la percepción occidental de normalidad. Aunque es crucial reconocer este relativismo cultural, también se debe afirmar la existencia de universales culturales, los cuales son patrones de comportamiento e instituciones presentes en todas las culturas conocidas. Además, la diversidad cultural implica también ciertos niveles de jerarquía, lo que provoca la aparición de los siguientes fenómenos. El primero es la cultura dominante, que es simplemente la cultura de los grupos dominantes de una sociedad. La subcultura, que es la cultura de los grupos sociales minoritarios de una sociedad.
La contracultura, que son aquellas manifestaciones culturales que muestran rechazo a la cultura predominante. Y por último encontramos la asimilación, que es el patrón mediante el que los miembros de una subcultura aceptan esta cultura predominante. Cada persona o cada colectivo humano tenemos la tendencia a juzgar o valorar las normas culturales de vida de los demás desde nuestros propios esquemas culturales. A este fenómeno cultural se llama etnocentrismo, entendiéndose por tal la tendencia a ver los patrones culturales propios como buenos y correctos y los ajenos como extraños e inmorales. El etnocentrismo ejerce efectos que son disfuncionales y funcionales, como los siguientes. En cuanto a los funcionales, promueve la solidaridad del grupo y la lealtad, aumenta la moral del grupo, anima la conformidad y fomenta el nacionalismo y el patriotismo. En cuanto a los disfuncionales, este aumenta la hostilidad ante el extraño, fomenta el conflicto entre grupos y engendra el racismo. Además, intensifica la resistencia al cambio. Por último, encontramos el concepto de relativismo cultural, el cual sería el antónimo del etnocentrismo, ya que el relativismo cultural supone la consideración de cualquier elemento cultural en su ambiente. Sin embargo, esta implica su comprensión, pero no su aceptación. ¿Este concepto ha transformado tu visión inicial del tema o la asignatura? Sí, entender este concepto ha alterado significativamente nuestra percepción inicial del tema y la asignatura en su conjunto, proporcionando una visión más profunda sobre las complejidades de la cultura y su papel en la sociedad. ¿Crees que conocer este concepto te permite dominar mejor el tema y la asignatura? Sí, creo que al comprender este concepto clave podemos dominar mejor el tema y la asignatura. Conocer los conceptos fundamentales de la cultura y su importancia en la sociedad nos ayuda a entender las dinámicas sociales y los fenómenos que se estudian en la sociología. A partir de este concepto, ¿entiende mejor otros conceptos del tema o la asignatura? Sí, este concepto sirve como base para comprender otros conceptos relacionados dentro del tema y la asignatura, facilitando una comprensión más amplia del marco general y sus componentes. A partir de este concepto se les plantean nuevas preguntas o nuevas cosas que quieran conocer del tema o de la asignatura. Pues sí, porque tras finalizar el trabajo todos hemos llegado a una misma conclusión, y es que sabiendo que todas las culturas son distintas, existirán patrones de similitud que se cumplan entre estas, es decir, entre todas las culturas que existen, ¿habrá alguna similitud entre ellas? ¿Creen que este concepto es esencial realmente para poder comprender el tema o la asignatura? Sí, porque creemos que una de las bases en las que se asienta la sociedad fundamentalmente es la cultura a la que se pertenece. Este concepto es el que les ha permitido reflexionar en mayor medida sobre la integridad del tema o la de la asignatura. Entre los conceptos de cultura y sociedad consideramos que sociedad tiene mayor relevancia para nosotros, aunque son conceptos muy parecidos, pero nos quedamos con sociedad, pues es un concepto más global, el cual tiene más aspectos de interés e importancia para nuestros puntos de vista. ¿Este concepto les ha permitido transformar su visión inicial del tema o de la asignatura? Sí, pues este concepto de cultura nos ayuda a entender la complejidad de las sociedades humanas y a transformar nuestra visión inicial del tema y de la asignatura al reconocer que la cultura no es tan uniforme y además que está en constante evolución y se manifiesta de manera variada en los diferentes contextos y situaciones. Una vez dominas este concepto, ¿crees que dominas mejor el tema o la asignatura? Sí, porque dominar el concepto de sociedad nos ayuda enormemente a entender los fenómenos sociales, estructuras y procesos, cómo funciona la sociedad, sus estructuras de poder, etc., lo cual tiene que ver en gran medida con esta asignatura. ¿Creen que este concepto es esencial para poder comprender el tema o la asignatura? Creemos que sí, ya que la sociología ha estudiado los patrones de la sociedad y las relaciones entre ellas para comprender cómo influyen en el comportamiento humano, permitiendo analizar y explicar los fenómenos sociales mientras el estudio de la sociedad en su conjunto. Este concepto les ha permitido reflexionar en mayor medida sobre la integridad del tema. Aunque consideremos que ambos conceptos sean cruciales para comprender el tema, consideramos que el concepto de sociedad sí puede ser más importante, ya que tiene una visión más global y general que puede aportar más a la visión y más información a la asignatura. En cuanto a la organización del trabajo, primeramente nos leímos todos el documento. Tras leerlo y comprenderlo, nos repartimos los diferentes apartados que había dentro del documento y cada uno se encargó de trabajar ese apartado. Luego creamos la presentación audiovisual donde todos trabajábamos a la vez de manera online, donde cada uno hacía sus diapositivas. Finalmente, tras leernos el trabajo y revisarlo, planteamos de manera conjunta las preguntas para realizar el Kahoot para dinamizar la presentación y lo hicimos entre todos.
Cabe destacar que pusimos fecha de límite para acabar el trabajo 2 días antes de la entrega para poder tener tiempo de revisarlo.